bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Nayeli Rosa Saldaña y en esta ocasión me acompaña la maestra Marisela Becerril Cadena. Estaremos conduciendo la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Nayeli, por el amistoso recibimiento. Agradezco a todas nuestras alumnas y alumnos que en esta ocasión nos acompañan. Antes de iniciar, me gustaría reconocer el trabajo del maestro Jesuita Velázquez y de la maestra Susana Zavala del estado de Chiapas por su colaboración en el diseño de los materiales que presentaremos en esta sesión. Chiapas, hermoso lugar en el que se encuentra San Cristóbal de las Casas. Es una de las ciudades montañosas y ahí se encuentra la Catedral Amarilla de San Cristóbal. También se ubica el Museo del Ámbar. Así es. Otra maravilla ubicada en Tuxtla Gutiérrez es el Cañón del Sumidero, el cual representa un espacio natural de los más ricos en esta localidad. Ahí podrán encontrar el árbol de Navidad y la Cueva de la Virgen. Maravilloso lugar. Esta sesión se titula Sistema Político Mexicano, Elementos y Principios. Antes de iniciar, recordemos algunos hábitos que debemos seguir en este periodo de contingencia. ¿Nos recuerdas, maestra Nayeli? Por supuesto. Para evitar contagios, es importante seguir el correcto uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia y, si no es necesario, no salgan de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. El propósito de esta sesión es identificar los elementos y principios del sistema político mexicano de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. Hablar del sistema político mexicano puede parecer un tema poco atractivo y ajeno a la vida cotidiana de las personas que formamos parte de este país. Es importante que ustedes, como estudiantes de secundaria, reconozcan que es posible influir y participar en los asuntos de carácter político y para ello es necesario analizar el funcionamiento y organización del Estado mexicano, ya que en un futuro no muy lejano, ustedes podrán ejercer sus derechos políticos, electorales, como votar. De modo que, para seguir hablando de este tema, les invito a que se pongan cómodas y cómodos y presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. Alumnas y alumnos, los materiales que utilizarán en esta sesión son el libro de texto, un bolígrafo o un lápiz y un cuaderno para que anoten las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan en esta sesión. Si tienen discapacidad visual, les pedimos que preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Al finalizar la sesión, elaborarán un esquema en el que representen cómo está formado el sistema político mexicano, considerando lo aprendido en esta sesión y de la información obtenida de otras fuentes como el libro de texto, por lo que les pedimos pongan mucha atención y tomen nota de lo que a continuación estudiaremos. Ahora sí, listas y listos, comencemos. El sistema político mexicano actual es resultado de diversos hechos y acontecimientos pasados. El que ahora conocen no tiene las mismas instituciones, leyes ni procedimientos que el de otros momentos en la historia de México. Reflexionemos un poco. ¿Saben qué es un sistema político? ¿Cuáles son los elementos centrales del sistema político mexicano actual? ¿Cuál es la importancia de conocer los elementos del sistema político? Empecemos con un ejemplo sencillo. Un sistema es un conjunto de piezas o elementos que se organizan y se relacionan para cumplir una función, así como nuestro sistema respiratorio, donde su principal función es obtener oxígeno, proporcionarlo a las células y eliminar el dióxido de carbono. Muy buen ejemplo, maestra Nayeli. En un sistema, cada pieza cumple una función importante
y en conjunto logran los objetivos deseados. Un sistema político es un conjunto de instituciones y normas que definen la forma de alcanzar el poder público para gobernar una sociedad, así como la forma de distribuirlo y ejercerlo entre los órganos del Estado. ¿Les gustaría saber cómo está formado el sistema político mexicano actual? ¿Cuáles son sus características y cómo funciona? Para ello, les invitamos a ver y escuchar el siguiente fragmento de un video de apoyo para poder realizar la actividad final de esta sesión. Les recomendamos identificar las ideas principales y anotarlas en su cuaderno. La Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así, el Poder Ejecutivo está depositado en la figura del presidente, cuyas funciones son promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la Administración Pública Federal y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos, entre otras. El Poder Legislativo está representado por las cámaras de diputados y senadores, las cuales conforman el Congreso de la Unión. Cuenta con facultades para expedir leyes y decretos, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. El Poder Judicial está representado por jueces y magistrados, quienes se encargan de impartir justicia en nuestro país. Este poder es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. De acuerdo al video, maestra Nayeli, la base fundamental del sistema político mexicano es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella se establece que nuestro país es una república democrática, federal y representativa, y que los poderes se separan en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Así es, maestra Marisela. Y es importante mencionar que nuestro sistema político es democrático, porque es la ciudadanía quien elige a sus representantes. ¿Y ustedes saben cuáles son los principios en los que se basan los sistemas políticos democráticos en el mundo? ¿O cuáles son sus características principales? Para dar respuestas a las preguntas, veamos y escuchemos el siguiente video de los principios de los sistemas políticos democráticos del mundo. Pongan mucha atención y tomen notas. Principios de los sistemas políticos democráticos en el mundo. Cada persona tiene el mismo valor ante la ley y se le reconocen derechos fundamentales. El pueblo es soberano y es el que elige a sus dirigentes para que gobiernen por un periodo. Las decisiones se toman por medio de la regla de la mayoría, respetando siempre los derechos de las minorías. Las autoridades reciben el poder de la ciudadanía y lo ejercen en beneficio de ella. Los organismos del Estado participan en la elaboración de las leyes y las aplican. El Estado está organizado para equilibrar la distribución de poder. Unos poderes funcionan como contrapeso de los otros. El Estado debe promover y proteger la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. La ciudadanía se organiza para participar en la vida política y exigir a las autoridades la rendición de cuentas. Con base en lo revisado, en un sistema político democrático, la ciudadanía elige a sus representantes y después de hacerlo continúa activa, expresándose sobre los asuntos públicos y vigilando a las autoridades por medio de mecanismos creados para ellos. ¿Se dan cuenta ahora de lo importante que es conocer el sistema político mexicano y lo valiosa que puede ser su participación activa en la vida política de este país? Actualmente, los medios de comunicación como el Internet y las redes sociales
cumplen una función informativa muy importante, ya que brindan a la ciudadanía información acerca de los procesos políticos, lo cual ha permitido una mayor participación de la sociedad en la vida política del país. Es por ello que la Constitución es la base fundamental del sistema político mexicano y en ella están escritas las leyes y normas que regulan la convivencia entre las personas. A lo anterior se le llama Estado de Derecho. Pero para que tengan una idea más clara acerca de este concepto y en qué consiste, les invitamos a que veamos y escuchemos el siguiente video. ¡Adelante! ¿Saben qué es el Estado de Derecho democrático? El Estado de Derecho se establece cuando un gobierno democrático puede poner en práctica sus cualidades. Pluralismo, es decir, la expresión de las diferentes formas de pensar y opinar. Multipartidismo, que se refiere a la posibilidad de existencia de diversos partidos políticos y garantía de los derechos y las libertades de las personas. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos. En los estados democráticos se expresan las diferencias de pensamiento y se reconoce los derechos a las personas, mientras que en los gobiernos autoritarios el orden social se mantiene de forma arbitraria, sin respeto a los derechos humanos. En un Estado de Derecho democrático se da el pluralismo, el respeto y existe la posibilidad de cambio social. La pluralidad, es decir, la diversidad de formas de pensar, permite que, de manera organizada, se realicen propuestas para mejorar aspectos como la salud de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el acceso a la educación, entre otros. De acuerdo a lo presentado, los elementos centrales del sistema político mexicano le permiten un mejor funcionamiento y adaptación a las necesidades de la sociedad. Pero para que conozcamos mejor estos aspectos, vamos a ver juntos el siguiente esquema. República democrática y representativa. La vida pública interesa a toda la ciudadanía. ¿Quiénes participan activamente? República significa la cosa pública. Los asuntos públicos son de interés para todas las ciudadanas y ciudadanos. El pueblo tiene el derecho a votar y a participar activamente en la vida política. Federalismo. El poder no se centraliza en una sola región del país. Los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal. Los estados tienen libertad para decidir sobre sus asuntos. División de poderes. El poder no se concentra en una sola persona o grupo. Los poderes se separan en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos y lograr equilibrios. Quizás en estos momentos se estén preguntando, ¿qué tipo de democracia se vive en los diferentes países del mundo? Y es posible que quieran saber ¿qué tipo de democracia tiene nuestro país? ¿O nuestro país es verdaderamente democrático? Muy buenas preguntas, maestra Nayeli. Vamos a observar el siguiente planisferio temático que nos muestra los tipos de democracia que hay en el mundo. De acuerdo al planisferio temático, en nuestro país existe una democracia imperfecta. Y esto es producto de la evolución de un proceso que se ha ido transformando en respuesta a las condiciones sociales y políticas de nuestra historia. Recordemos que la Revolución Mexicana de 1910 y la promulgación de la Constitución de 1917, por ejemplo, no solo marcaron el inicio de una nueva etapa del país, sino que añadieron nuevos elementos a nuestro sistema político que continúan vigentes. Bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, el movimiento revolucionario se opuso a la perpetuación de los gobernantes en el poder y pugnó por el igual derecho de todas las personas
a participar en elecciones limpias, periódicas y universales. El artículo 35 de la Constitución Política reconoce los derechos de las ciudadanas y ciudadanos: votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular y asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Además, el sistema político mexicano reúne otras características que le permiten aspirar a practicar un modo de gobierno más democrático. ¿Quieren saber cuáles son? Les invitamos a poner atención a la siguiente explicación. Voto universal. El voto es libre y secreto. Toda persona puede participar en los asuntos públicos a partir de los 18 años. Las y los mexicanos tenemos la calidad de ciudadanas y ciudadanos, podemos votar y ser votados. Competencia electoral por medio de partidos políticos. Las y los ciudadanos pueden formar partidos y participar en ellos a fin de promover un programa político y ocupar cargos públicos. Obligación del Estado de organizar elecciones libres y justas. En nuestro país, las elecciones son realizadas por organismos autónomos especializados como el Instituto Nacional Electoral, INE, con el respaldo de ciudadanas y ciudadanos. ¿Quieren saber más acerca de la competencia electoral, partidos políticos y sus principales funciones? Vamos a ver otro fragmento del video de apoyo. ¿Qué es la competencia electoral? ¿Qué importancia tiene el sistema electoral en nuestro país? ¿Qué son los partidos políticos? Los sistemas electorales establecen las reglas y los procedimientos del proceso electoral, es decir, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se realiza una votación. El sistema electoral mexicano comprende los medios que permiten hacer realidad la voluntad de los ciudadanos al elegir a sus representantes en los órganos de gobierno o puestos de representación política. Los actores del sistema electoral son los ciudadanos votantes, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación y las autoridades electorales. El proceso electoral incluye diversas acciones, como la integración del padrón electoral, las campañas de difusión, la instalación de casillas, la emisión y el conteo de votos y la resolución de los conflictos que pudieran surgir durante las elecciones. Un elemento importante del sistema electoral son los partidos políticos. Se trata de asociaciones de interés público que operan de acuerdo con un proyecto político. Este proyecto integra las ideas de sus miembros y de otros individuos y sectores de la sociedad. Los partidos están obligados a reconocer los proyectos políticos de otros partidos diferentes del suyo. Además, median la comunicación entre gobernantes y gobernados. Organizan la opinión pública y expresan la voluntad de los ciudadanos frente a quienes toman las decisiones. Este canal de comunicación funciona también al revés. Cuando se toma una decisión política, los partidos deben informar a la ciudadanía. También están obligados a reconocer, acatar y respetar el sistema político y las reglas del proceso, pues éstas legitiman la transmisión de poder, los cargos de representación y de gobierno, las facultades legislativas y las funciones según el puesto. La contienda electoral es el espacio que los partidos políticos tienen tanto para competir como para aceptar cuando han sido derrotados. Maestra Marisela, ahora que las y los estudiantes cuentan con mayor información referente a este tema, ya pueden formarse una opinión propia sobre el sistema político mexicano. Así es, maestra. Y también pueden preguntar a sus familiares acerca del sistema político actual. Entonces, maestra Marisela, para lograr una democracia plena, es necesario que el sistema político mexicano mejore en su funcionamiento, evitando a toda costa recaer en prácticas nocivas o desviaciones que van en detrimento
de la democracia y por lo consiguiente afectan directamente a la sociedad en general. Así es, maestra Nayeli, y para eso es necesario responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas desviaciones que impiden la democratización plena de nuestro sistema político? Para ello, les invitamos a analizar las siguientes imágenes. El centralismo mexicano es la práctica política de concentración del poder, de la toma de decisiones en pocas instancias, instituciones o personas, y, con ello, en una parte limitada del territorio nacional. Por ejemplo, durante la colonia o el virreinato no existían en nuestro territorio estados soberanos. El poder político estaba concentrado o centralizado en la capital, de tal manera que las personas que habitaban en otras regiones no gozaban de los mismos derechos para tomar decisiones y resolver los problemas que los afectaban, sino que dependían de las autoridades centrales. El fraude electoral. México también padeció durante mucho tiempo de procesos electorales poco transparentes y confiables. Incluso en distintas elecciones se habló de fraude electoral. Robo de urnas, compra de votos, acarreo de personas, alteración de actas, amenazas, manipulación de la información, alteración de los sistemas electrónicos de votos, propaganda ilegal y otras irregularidades que no permiten a las y los ciudadanos expresar libremente su voluntad ni asegurar el ejercicio libre de su voto. El partido único hegemónico. Durante buena parte del siglo XX, en México existió un partido oficial dominante o partido de Estado. En otras palabras, era un partido que competía con ventajas sobre los demás partidos, porque era apoyado desde el poder. De esa manera, ganaban siempre las mismas personas o las subordinadas a ellas, por lo que no existía una verdadera alternancia política. Es decir, no había un cambio auténtico ni una renovación de los grupos que controlaban el poder. El presidencialismo. Nuestro país tiene una larga tradición en la que el poder político tiende a concentrarse en una sola persona o en grupos muy pequeños de personas. Desde la formación de la República en 1824, el presidente de la nación se consideró el elemento más importante del sistema político. Controlaba el territorio, los recursos y la toma de decisiones, de modo que los otros poderes, el legislativo y el judicial, no representaban un contrapeso real al poder ejecutivo. Un logro de la Revolución de 1910 fue prohibir la reelección presidencial. Durante esta sesión, conocieron el sistema político mexicano y sus principales características y funciones. Para fortalecer lo aprendido, les invitamos a revisar sus notas y a organizar las ideas principales que hayan identificado. Posteriormente, elaboren un esquema que muestre cómo está formado el sistema político mexicano. Estamos por terminar, maestra Nayeli. ¿Qué le parece si hacemos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión? Claro que sí, maestra Marisela. En esta sesión hemos aprendido que el sistema político mexicano es un conjunto de instituciones y mecanismos que tienen relación con la manera en que se accede al poder público y la forma en la que se ejerce, así como las vías que la ciudadanía tiene para involucrarse en los asuntos de gobierno y en la vida pública en general. Nuestro sistema político aspira a ser democrático porque parte de la base de que todas las ciudadanas y ciudadanos, sin distinción, tienen igual derecho a votar y ser votados, a participar en elecciones libres y a competir por cargos públicos. Somos una república porque los asuntos públicos incumben a la ciudadanía. En ese sentido, puede hablarse de que nuestro sistema existe al lado del poder de las autoridades.
un poder ciudadano que se ejerce mediante el voto universal y la participación activa de las gobernadas y los gobernados en los asuntos de interés general. También llegamos a la conclusión de que es el Estado el que está obligado a garantizar el derecho al voto libre y sin presiones de distinto tipo, así como la competencia entre los partidos políticos en condiciones de igualdad. Solo con la existencia de una diversidad de organizaciones políticas puede expresarse la pluralidad de la sociedad mexicana. No olviden que su participación es muy importante y que de ella depende la democratización plena de nuestro sistema político. Les invitamos a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de segundo grado para saber más acerca del sistema político mexicano. En esta sesión hemos aprendido mucho. Les agradezco que nos hayan acompañado y agradezco a la maestra Nayeli por haberme invitado a esta sesión. Fue un gusto, maestra Marisela. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima semana aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigan adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.